Bueno, el día de hoy voy a comenzar con un tema nuevo dentro de la serie que hemos estado viendo domingo tras domingo, que se llama Cómo resolver los conflictos. Es una serie que hemos estado ya viendo de mucho tiempo atrás y hay varios temas dentro de esta serie. Hoy voy a hablar, el tema es cómo educar a los hijos bíblicamente. Hablé de la duda, hablé de la incredulidad, del dominio propio, de la ira, el desánimo, la ansiedad. Hablé sobre el afán, la depresión, las finanzas fue el último tema, y el día de hoy voy a comenzar. Este tema es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña sobre el cómo educar. La verdad de las cosas es que hay que decirlo, en este tema de la educación, muchos de nosotros llegamos a la paternidad sin ningún tipo de ayuda. Yo me acuerdo, nosotros tenemos ya 21 años de casados, y recuerdo que antes de que tuviéramos a nuestra primera hija, comprábamos revistas, ¿no? Mi bebé y yo, Padres e Hijos, y ahí estábamos leyendo, ¿verdad?, todas las revistas que había. Pero la realidad, de los que somos padres, sabemos que pues hasta que ya tienes a tu hijo en las manos, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Pues todo lo que leí, ¿verdad? Algunos dicen, no le dé papillas tan chico, ¿verdad? Y otros, no, dele papilla, pero no le dé carne. Recuerdo que una nutrióloga, cuando estaba mi hija chiquita, la llevábamos y le quitó, perdón, una pediatra, sí, nos dijo, no le dé nada de verdura a la bebé, nada, ni zanahoria, nada. Dije, ¿qué le vamos a dar? Y después fuimos a ver a otra y dijo, no, ¿cómo crees? Eso es vitamina, eso es lo mejor que le puede. O sea, encuentra una variedad de opiniones, y así empezamos todos en ese viaje, en donde muchas veces no tuvimos, o tal vez sí, algún modelo de alguna figura, algún modelo para seguir. Así que entonces nos encontramos con personas que vienen de un trasfondo diferente. Puede ser que el papá venga de una familia muy estricta y la mamá venga de una familia muy complaciente. Entonces se imaginan, hay un choque de dos camiones, de dos tranvías, ¿verdad? Chocan, ¡pum! Porque por un lado el papá, ¿verdad?, es estricto, o viceversa, la mamá es muy estricta, es muy dura, y el papá es muy complaciente. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues empieza a haber un problema, pleitos, el papá dice una cosa, la mamá otra, y los hijos pues aplauden, ¿verdad? De ver que los papás están divididos, dicen, ¡y qué guay, qué padre!, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dice la Biblia, si me acompañan a Primera de Pedro 1:18, en primer lugar, la Biblia claramente nos dice que cada uno de nosotros fuimos rescatados de una vida sin sentido, o sea, de una conducta pues desenfrenada, vamos a decir. Dice Pedro, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros aprendimos lo que vimos en la casa. La conducta que vimos en casa la vamos a replicar nosotros. Porque cuando somos hijos estamos aprendiendo a ser padres. Esa es la realidad. Y al no tener un ejemplo, al no tener nosotros un patrón, al no tener un modelo claro que nos pueda ayudar, tendemos a repetir lo que vimos.
Si en nuestra casa fueron muy duros, tendemos a ser igual. O muchas veces del otro lado también, tendemos a ser muy suaves, porque decimos, no, es que en mi casa fueron bastante rígidos, bastante duros. Pedro dice, fuimos rescatados de una vida sin sentido, de una conducta sin sentido, la cual heredamos. Entonces, es un hecho de que nuestros padres terrenales nos disciplinaron por poco tiempo, porque desde que nacimos hasta que nos fuimos de la casa, realmente fue un periodo muy corto. Dice Hebreos 12:10 que nuestros padres terrenales nos disciplinaron por poco tiempo y como mejor les parecía. Hebreos 12:10. Ahí me voy a esperar para que lo busquen. Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. O sea, recibimos nosotros una educación, pues como nuestros padres creyeron que era lo mejor. Ellos creyeron que la forma de educarnos era esa, bueno, pues ellos lo hicieron así. Entonces, ¿qué pasa? Lo repito otra vez, empezamos nosotros a enseñar y educar como nosotros creemos que es lo mejor, que esa es la manera correcta. Pero, en primer lugar, yo quisiera decirles que lo primero que tenemos que hacer como padres para poder entender lo que es la educación de nuestros hijos, lo primero ante todo, yo le pondría que sería el número 1 para poder educar a nuestros hijos, es ver a tus hijos como lo que son. O sea, son seres humanos caídos, pecadores. Porque díganme si es verdad o no, que la gran mayoría de las veces, como padres, los vemos como los dulces angelitos. Como, no, mi hijo no es así. No, mire, usted miente. Yo conozco a mis hijos, yo sé cómo es mi bebé, ¿verdad? Pero se nos olvida algo, hermanos. Si nosotros queremos ser padres que eduquemos a nuestros hijos de manera correcta, bíblicamente, tenemos que verlo como seres caídos. Sí, preciosos, angelitos, lo que tú quieras, pero son pequeños seres humanos que comparten junto contigo la caída, la ausencia de Dios. Si nosotros no los vemos como esos seres que necesitan a Dios, porque lo necesitan, entonces vamos a cometer el primer error y a empezar a justificarlos en todo lo que hagan. ¿Por qué creen ustedes que los niños, aun cuando están pequeños, estoy hablando de bebés que empiezan a caminar, ¿verdad? ¿Por qué creen que son envidiosos? ¿Por qué creen que le pegan a los otros niños? ¿Por qué creen que cuando tú los dejas jugando con otros niños, ¿verdad? O una de dos, o a tu niño le pegan o tu niño pegó, o pegaron, ¿verdad? Los que de alguna manera tienen la necesidad de llevar a sus hijos a alguna guardería, se pueden dar cuenta que de repente dicen, señora, quiero hablar con usted al final. Híjole, ¿qué hizo? ¿Verdad? Mire, pues es que su hijo le pegó a fulanito, ¿verdad? Híjole. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque tenemos que entender que nuestros hijos son seres, también hijos de Adán, que han caído de la gracia de Dios, que son pecadores, que lo que ellos están haciendo no es más que lo que nosotros como adultos también hemos hecho. O sea, dice la Biblia en Romanos 5:12, si me gustan acompañar, en Romanos 5:12, vamos a ver algunas escrituras que la Biblia nos dice acerca de la naturaleza del hombre. Y aquí tenemos que incluir a nuestros pequeños angelitos, a nuestros bebés, porque si tú no ves a tus hijos o a tu nene como un ser con una naturaleza caída y pecaminosa, vas a sufrir mucho. Pero sin embargo, si tú vas a la palabra y te das cuenta que dice Romanos 5:12, dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, está hablando de la muerte espiritual, dice, así la muerte pasó, y lo subrayé, a todos los hombres, por cuanto todos, y ahí en ese todos debes de incluir también
a mis hijos, hay que incluirlos. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es que todos pecaron en Adán? Cuando el Señor crea al hombre, el hombre falla, el hombre peca. En ese momento se da una separación entre Dios y el hombre. Y el hombre empieza una búsqueda incesante por llenar su vida, por satisfacer su corazón, por saber qué pasa consigo, qué me sucede, no sé por qué estoy aquí, a dónde voy, tiene miedo a la muerte. Esa es la muerte espiritual, es una separación. Hasta que el hombre, el ser humano, conoce a Dios, es cuando el hombre encuentra la paz, encuentra la felicidad, encuentra la verdadera dicha. Empieza a sentir y decir, wow, esto es lo que siempre busqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontró a Dios, o Dios lo encontró a él, ¿sí? Entonces, si nosotros no entendemos que cuando nuestros hijos nacen también con esa semilla, ya nacen con esa naturaleza caída, la respuesta de ellos no debe de sorprendernos. No debería de sorprendernos que nuestros hijos peguen, que sean gritones, que sean, no sé, ¿verdad? Que tengan, sí, que sean berrinchosos. No nos debe de sorprender. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a tolerar. Voy a llegar a ese tema. Pero debemos entender que ¿por qué mi bebé le pegó? ¿Por qué lo rasguñó? ¿Por qué no quiere prestar sus juguetes? ¿Verdad? Y si está ya más grande, pues es peor. Y si hay hermanos, pues es peor todavía. Empieza a haber una disputa entre los 2 o 3 o 4. Nosotros fuimos 4 hombres, imagínense. Entonces, empieza a haber un problema ahí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no reconocemos que nuestros hijos son seres, espiritualmente hablando, caídos. Dice también en Romanos, en el verso 19, en el mismo capítulo 5 en el que estábamos, pero en el verso 19, voy a pedir que me ayuden. Saben que de repente me gusta que me ayuden a leer. Si alguno me puede ayudar, quien guste, o sea, libremente, Romanos 5:19. Fíjense lo que dice Pablo. Así como por la desobediencia. ¿De quién está hablando ahí cuando habla de la desobediencia de un solo hombre? Adán. Dice, así como por la desobediencia de este Adán, de un solo hombre, muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Eso es lo que somos, pecadores. Salvados y rescatados, bueno, sí, pero es un hecho que fuimos pecadores y todavía somos pecadores, pero el Señor nos ha redimido. Bueno, nuestros hijos son seres pecadores. Empieza yo no estoy diciendo que los veas con una mala cara, que digan, nomás, mira un muchachito con razón, ¿verdad? No. Ve ese ser que necesita a Cristo. Velo como esa personita que necesita a Cristo. Tan necesitado como tú lo estabas, exactamente. En el Salmo 51, en el verso 5, el rey David, en su salmo tan hermoso, cuando él pide perdón a Dios, de hecho yo les recomiendo que ustedes lo lean en su casa, el Salmo 51, él dice una verdad de la que estoy hablando. En el verso número 5, él reconoce que efectivamente él es un pecador. Y lo dice ¿por qué? Eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? En el Salmo 5. ¿Alguien quiere leerlo? Ay. No, sí, adelante, Jessy, sí. Dice, he aquí en maldad, ¿qué? ¿Y qué más? Y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que era un hijo ilegítimo. No, él está reconociendo que él desde el vientre de su madre venía con algo llamado pecado. Fue concebido en maldad, sí, en pecado, como todos nosotros. El hombre tiende siempre a rechazar esto. El hombre dice, no, bueno, yo no soy tan malo. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que todos, por cuanto todos han pecado. Incluso va más allá y dice, porque no hay uno bueno, no hay justo ni aun uno. No lo hay, solamente Dios.
Entonces, David sabía, como todo ser humano, que había nacido con esa naturaleza pecaminosa desde que estaba en el vientre de su madre. Todo ser humano nace con este pecado, de tal manera que necesita a Dios. Así que es verdad que los niños, cuando van creciendo, ¿verdad?, entran en una etapa de inocencia. Eso es cierto. O sea, no saben por qué hacen las cosas, hasta que viene una comprensión de lo que es bueno y es malo. Yo no puedo decir a qué edad, porque hay unos niños que tienen una comprensión del pecado más clara que otros, ¿verdad? Pero eso es cierto, eso es verdad. De hecho, yo prediqué de este tema, porque en algún momento alguien preguntó, bueno, ¿y los niños que mueren, ¿verdad? ¿A dónde van? Pues, bueno, todo depende, ¿verdad?, del estado de inocencia del niño. Hay niños que no tienen una conciencia clara, muy definida de qué es bueno y qué es malo, hasta que van creciendo y entonces ya empiezan a desarrollar esta comprensión, pero esto tampoco quita el hecho de que el niño tiene pecado y lo va a desarrollar y va a crecer con él. Entonces tenemos que entender que nuestros hijos, en primer lugar, son pecadores. Son como nosotros, nacimos en pecado, el pecado ha arruinado a la raza humana, sí, es la verdad. Y si nosotros empezamos a ver a nuestros hijos de esa manera, entonces vamos a entender muchas cosas, vamos a poder orar por ellos de una manera más específica, porque en lugar de decir, ay Señor, haz los buenos, vamos a decirle, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Mi hijo te necesita como yo también te necesité, ¿sí? Y no vamos a decir, no, es que es bueno, bueno, sí lo hizo, pero es buen niño, no, a ver, no, en realidad no, tiene esa esencia en él. No dudemos, ¿verdad?, que en un momento dado, como mi mamá, que duró años creyendo que mis hermanos, y uno en particular, ¿verdad?, decía, mi hijo es tan bueno, no, mi hijo nunca ha hecho nada. Y un día, cuando mi hermano se paró a dar su testimonio, mi mamá se quedó así. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo? No, pero ¿pero a qué horas hizo eso? El más bueno, decía, el más bueno de los 4. Y no, pues yo hice esto y esto y esto y esto. ¿Qué? Pues sí, eso pasa con muchas mamás. Y yo lo que la Biblia quiere, en primer lugar, es que tú puedas darte cuenta de cuál es, en primer lugar, cuál es la naturaleza, cuál es la condición de tu hijo. No importa si está pequeño, no importa si está grande, si está adolescente, es más, todavía cuando están creciendo, preocúpate más todavía, ¿no? En Efesios capítulo 2, empezando por el verso 1, el apóstol Pablo también habla acerca de la vida pasada que teníamos, la vida en la que estábamos inmersos cada uno de nosotros. Efesios 2, del verso 1 al 3. Igual no sé si alguien quiere ayudarme con... Hace un momento ibas a leer, Ramón, ¿quieres leerlo? Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Y estoy seguro que para los que no son papás todavía, les va a ayudar mucho este tema también. Sí, adelante, Ramón, igual que los demás. Muy bien. Pablo claramente nos dice que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros, dice, delitos y pecados, claramente. Dice, los cuales en otro tiempo practicamos, ¿verdad? Vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, en conformidad con Satanás, para ser más específicos. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivimos? Muertos en delitos y pecados, vivimos en desobediencia, así es como lo describe la Biblia. Dice, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer.
Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Eso es lo que éramos. Pero sigue diciendo, mas Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. ¿Correcto? Él hizo la diferencia. Él marcó la diferencia en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que pasar en la vida de tus hijos. Mientras tus hijos no sean realmente niños o jóvenes, ¿verdad?, que Dios haya transformado su vida, pues su naturaleza es una naturaleza caída, desobediente por naturaleza, porque esa es su naturaleza caída. Alguien puede decir, ¿verdad? Bueno, no, es que mi hijo no es problemático, no hace nada de indebido, como lo que decía yo hace un momento. Pero ¿saben ustedes que el carácter de cada uno de nosotros es muy distinto? A veces las mamás o los papás se dejan guiar porque dicen, es que mi hijo es muy tranquilo, pero a veces los más tranquilos son los peores. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos hablando de un carácter diferente, eso es todo, pero no cambia el hecho de que tu hijo sea un pecador. Por ejemplo, tenemos personas que son coléricas, ¿verdad? ¿Cómo es una persona colérica? ¿Cómo es? ¿Cómo es una persona sanguínea? ¿No? Flemática. ¿Cómo es una persona flemática? ¿Cómo es una persona tímida? ¿Cómo es una persona apática? Bueno, eso lo único que nos describe es el carácter que cada uno tiene. Algunos son introvertidos, otros no. Pero eso no significa que porque es tranquilo, tu hijo o tu hija son niños buenos en el sentido estricto de la palabra, así que no pecan y no hacen nada. No, eso es el primero, ¿verdad? Entonces, número uno, tenemos que partir del primer punto. Nuestros nenes, nuestros bebés, nuestras princesas, nuestras Barbies, nuestras Doras la exploradora, bueno, como le digan, ¿verdad? Son seres humanos que han nacido con una naturaleza caída, pecadora, y necesitan a Cristo. Eso es lo primero. Eso te va a ayudar mucho a no cegarte, a no pensar, no, mi hijo no haría eso. ¿Estás seguro? Bueno, vamos ahora a ver número 2, porque lo primero es ver a nuestros hijos como son. Número 2, vamos a ir a Efesios para ver el punto número 2. Efesios capítulo 6, verso 4. Aquí la Biblia nos va a dar el punto número 2. Efesios capítulo 6, verso 4. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Bien. Dice Pablo, ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Bien, ¿cuál sería el punto número 2? Bueno, educarlos, porque el hecho de que ellos sean pecadores no significa que por eso pues ya no vamos a educar. No, los tenemos que educar, tienen que ser hijos educados, enseñados, pero aquí habla de dos aspectos, dice disciplina e instrucción. Y esos son los dos puntos que vamos a ver, disciplina e instrucción. El apóstol Pablo aborda el tema de la paternidad desde un punto de vista primero negativo, ¿verdad? ¿Cuál es lo negativo? ¿Qué es el mandamiento negativo que da en primer lugar? No hagan enojar, no exasperen, dicen no provoquen. Ese sería, digamos, el primer punto de vista negativo. Dice no los provoquen, no los exasperen. Pablo está consciente de que en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que él escribe la epístola a los Efesios, ellos estaban bajo el imperio romano. Y la ley romana le daba toda la patria, no solo la patria potestad, sino el derecho de vida o muerte al padre. O sea, un padre podía en un momento dado
si él quería dar a su hijo, ¿verdad? Venderlo, darlo, rechazarlo. E incluso hay historias que dicen que cuando los hijos, en este caso cuando nacían el hijo y era una niña, muchas veces los papás dejaban ahí a su aventura, no lo rechazaban, los abandonaban. De hecho, el cristianismo cambió todo esto, lo cambió completamente. Y eso era un derecho que le daba la ley romana al padre. O sea, el padre tenía un absoluto control y derecho sobre vida o muerte. Terrible, pero así era la ley romana. En esta porción, Pablo introduce la ética cristiana en el hogar. Porque los padres, en el trato con nuestros hijos, debemos de tener cuidado de no ser ásperos, de no provocarlos, de no llevarlos a un punto en el que nuestros hijos se llenen de ira. Ahora, quiero que vayamos, por favor, a otro pasaje que es un pasaje paralelo de este mismo. O sea, es un pasaje que Pablo escribe en Colosenses, capítulo número 3, verso 21. Y vamos a leer los dos, porque de los dos vamos a juntarlos, ya que en uno Pablo nos da una indicación y en Colosenses nos da la misma indicación, pero añade algo. Y eso es lo que yo quiero tratar. Colosenses 3:21. En Efesios, Pablo dice, no los exasperen, no los provoquen a ira. Pero en Colosenses, ¿verdad?, nos dice algo distinto. ¿Cuál es el resultado de la exasperación que podemos nosotros provocar en ellos? ¿Qué puede suceder? El desánimo. Entonces, fíjense, cuando nosotros leemos estos dos versículos, el de Efesios 6:4 y Colosenses 3:21, llegamos a la siguiente conclusión. Que nosotros como padres, muchas de las veces, podemos, o tal vez hemos sido, culpables de este error. ¿Cuál? ¿El de exasperar o el de desanimar a nuestros hijos? ¿Cómo? Bien, vamos a ver, son 11, Ale, 11 formas en las que nosotros como padres exasperamos y desanimamos a nuestros hijos. Y déjenme decirles algo, hermanos, lo peor que te puede pasar como papá, como mamá, es que un hijo se desaliente. Lo peor que puede pasar. Y muchas veces nosotros somos los causantes, a veces sin darnos cuenta. El primero de ellos lo tiene acá. Cuando nosotros ejercemos un exceso de protección. ¿Han oído ustedes hablar de los niños o de los hijos burbuja? Mi suegra, bueno, realmente no es mi suegra, es la abuelita de mi esposa, pero como mi esposa creció con ella, pues le llama mamá. Entonces, bueno, yo tengo dos suegras, imagínense qué bendición. Gloria a Dios, yo amo a mis suegras, no sé ellas, pero yo las amo. No es cierto, sí me quieren, nos queremos. Mi suegra nos platicaba en una ocasión, una plática que tuvimos ahí en la casa, decía, miren, yo conocí una familia que no dejaban salir a sus hijos a la calle, no los dejaban salir. Dice, no. Oye, mamá, quiero salir. No. ¿Y saben qué pasó? A mí me sorprendió esto, y fue de la vida real. Dice, yo un día, la señora acostumbraba a ponerse afuera. Ya ven que antes las señoras se ponían sus sillas afuera de su puerta de la casa, ¿no? No sé si lo han visto, incluso todavía en algunas colonias va uno, y la gente se pone, sobre todo en tiempo de calor, sacan su silla y se ponen ahí a la entrada. Dice, un día, la señora se sentó ahí, a la puerta de su casa, a refrescarse, y un camión entró a la casa, o sea, se perdió el control y se metió a la casa y mató a los hijos. Así fue.
Y dije, ¿cómo? Dijo, sí, dice, eso quiere decir que aunque muchas veces uno esté tratando de protegerlos, hasta ella, dice, hasta ahí le llegó el camión, dice, nunca los dejaba salir. Miren, hermanos, es verdad que como padres nosotros tenemos una obligación y responsabilidad, ¿no?, de cuidarlos. Pero llega un momento en el que tenemos que dejar que ellos empiecen a caminar. Eso yo lo viví, tengo mi hija de 20 años y la otra ya está en la secundaria. Algunos de ustedes tienen hijos más grandes y pueden decirme si es verdad o no. Yo me acuerdo cuando mi hija, yo quería ir a la secundaria por ella, a recogerla, me decía, oye papá, yo me vengo. No, mi hija, no, ¿verdad? Hay muchos gavilanes y pues mis pollitas andan sueltas. Entonces yo voy a cuidar que a espantar, papá. No, pero saben, uno como hombre es muy despistado. Hasta que un día me dijo, es que me da pena que vayas. ¿Te avergüenzas de tu papá? No, papá, no, pues yo te quiero, pero es que yo me quiero venir con mis amigas caminando. ¿Puedo venirme? Dije, entonces como que entendí, en ese momento no captaba. Y dije, ok, bueno, está bien, tienes razón. Bueno, está bien, pero quiero que llegues a la casa a tiempo, te vas a hacer un celular. Y sí, no hay problema, ¿verdad? Y saben, ahora con la segunda, que ya va para la preparatoria, ¿saben cómo es como yo la hago que reaccione cuando de repente deja de hacer sus quehaceres en la casa? Le digo, voy a empezar a ir por ti a la escuela. No, está bien, ¿verdad? Y rápido, se pone a hacer sus quehaceres. Ahora, yo sé que en un momento dado hay la posibilidad, hermanos, no me cierro, no me ciego a que haya la posibilidad de que en un momento dado vayan a algún otro lugar. Sí cabe la posibilidad, no me engaño. Pero sin embargo, también voy a llegar a ese punto, no voy a tocar mucho el tema, pero también tengo que ser responsable para platicar con mi hija, para poder saber si se va con alguien, en este caso amigas, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? Voy a llegar a ese tema. Pero aquí, hermanos, es importante que nosotros no desanimemos. Tal vez tú ahora como papá ya no te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando mi papá, aquí está mi papá allá atrás, mi papá también fue un papá muy protector. Entonces yo decía, papá, ya estoy en la prepa, yo vengo por... No, yo me voy, no. Y ya mi papá entendió, dijo, bueno, está bien, miren, nuestros hijos tienen que aprender, como tú y yo lo aprendimos, a perderse en el camión. Mi hija se perdió en el tren ligero. Imagínense, está allá atrás, no se da cuenta. Se perdió, papá, ya me perdí. Y en el camión también. ¿Dónde estás? No sé. Pues aquí dice mueblerías, no sé qué, pero qué calle, no sé. Bueno, todo eso les sirve. Dígame, ¿cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Vivieron esa experiencia que estoy hablando de irse solos? A ver, levanten la mano, si no, para empezar a dejarlos ir. Todos, ¿verdad? O sea, hermano, es parte de la vida. ¿Saben que las águilas calvas, estas águilas que tienen la cabeza blanca, allá en el norte de Estados Unidos, esas águilas, las águilas madre, empiezan a dejar caer a sus polluelos del nido? Estamos hablando de alturas enormes y los dejan caer a propósito. No es que el águila calva madre sea cruel, quiere que ese polluelo empiece a ejercitar las alas. Y cuando empieza a ver que ya hay una distancia considerable y que se puede morir porque va a caer, lo recoge y lo sube al nido. Y le da de comer. Y le dice, otra vez, mi hijo, ya comiste, sí, órale. Y empieza bueno, es parte de la vida. Si no, ustedes se van a dar cuenta que, si no es que tal vez algunos ya, no lo sé, pero para que haya un desarrollo moral en tu hijo, es importante que tú lo vayas dejando. Sí, yo estoy de acuerdo, tengo 3 hijas, imagínate si no. Y sin embargo, sé que es parte de la vida.
tienen que empezar a salir, irse en camión. Ahora ya mi hija mayor, pues ella en el camión, el tren ya no se pierde en el tren, porque lleva un mapa. No, no es cierto. No. Anda por todos lados. Es parte de la vida, hermanos. Muchas veces, si nosotros somos demasiado protectores, vamos a causar que nuestros hijos se irriten. ¿Cómo le digo que me deje? ¿Cómo se lo digo? Porque pues es mi mamá, es mi papá, no quiero que se sienta mal. Pero tenemos que dejar. Y me dijo, aquí pasa el camión. Ve y tramita tus bienevales o lo que te den, ¿verdad? Aquí lo tomas, aquí te vas. Estoy consciente de que vivimos mucha inseguridad. Eso estoy seguro, yo lo sé. Pero también debemos de confiar no solo en nuestros hijos, sino en que Dios tiene el control. Señor, mira, Señor, mis hijos están en tus manos. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a convertirte en el policía de ellos hasta que se casen? Ya en el altar, ahora sí, mi hijo, ya, te dejo. No, mija, ahora sí ya. No, claro que sí, ya es tu vida, pero no hasta ese momento vas a decir, no, es porque ya ha probado un poco la independencia, ya sabe cómo salir, cómo entrar. Hermanos, este mundo es un mundo caído. ¿Estamos de acuerdo? Es un mundo perverso, hay gente mala. Pues hasta eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Mi hijo, estás en un mundo caído. Ten cuidado, observa, voltea, date cuenta. Mira, Dios te dio 2 piernas. ¿Sabes para qué te las dio? Para que corras. ¿O no? Sí, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que hay peligros, sí, pero también es necesario, porque así es como ellos van a crecer, como ellos van a madurar. Y eso mismo lo van a enseñar a sus hijos. No hay cosa más triste que ver a un hijo o una hija que ha sido tan protegida que no sabe cómo enfrentarse al mundo. Aquí nosotros tuvimos una familia que su papá, bueno, por situaciones un poquito de enfermedad de parte de su mamá, a sus hijas les daba escuela en casa, ¿verdad? Les enseñaba en su casa. Entonces ya cuando la hija iba a la preparatoria, yo le dije, bueno, pero pues ya tu hija va a la prepa, ¿no? Yo creo que pues es bueno que conozca a otros muchachos, que conozca amigas, o sea, pues a mí, hermanos, es parte de la vida. Me dijo, no, va a estudiar la preparatoria en línea. Dije, pobre mujer, pobre muchacha. O sea, y cuando llegue a la universidad, también, dígame, ¿qué va a pasar con esta joven que nunca ha salido de su casa más que cuando sale con el papá? ¿Qué va a hacer de ella cuando salga al mundo? Se lo va a comer entero, porque no va a saber qué hacer. Número 2, bueno, dice Ramón que a él le pasó, no es cierto. El primo de un amigo de Ramón, Ramón me dice que aún hay mamás y papás que aún casados, y eso es cierto, aún casados están interviniendo en la familia. Hermanos, la Biblia es clara, casa de 2, no de 3, ni de 4, ni de 5, no debe haber intervención de ningún lado, ni de la mamá de ella, ni la mamá de él. No, ustedes como pareja, ahí en su casa, si se pelean, peléense en su casa, conténtense en su casa, no tienen por qué llevar, ni escuchar, ni dejar que haya intervención, como decía Ramón, de parte de los papás, eso es cierto. Número 2, favoritismo. Yo creo que en esto muchas veces hemos caído en ese error, y yo soy parte, yo lo reconozco, que muchas veces no es que yo tenga una favorita, sin embargo muchas de las veces porque alguno de los hijos se comporta o tiene tal vez algún tipo de deseo de estudio más que el otro, pues hay una cierta preferencia. O sea, de repente dentro del matrimonio o como padres, ¿verdad? Tenemos cierto favoritismo. Isaac, el de la Biblia, no el que está aquí, prefirió a Esaú antes que a Jacob. Y Rebeca, la mamá, prefería a Jacob. ¿Saben la historia?
Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, los descendientes de Saúl no pueden ver ni en pintura a los judíos. No los pueden ver. Estamos hablando de hace cuánto, 6,000, 5,000 años, no sé. Y las preferencias, hermanos, los favoritismos y preferencias que se pueden tener son terribles, hermanos. Evitémoslo. Nadie es mejor. Es verdad que algunos pueden ser más estudiosos, pero los otros también tienen ciertas características que el otro no tiene. Y muchas veces tendemos, como padres, hay que reconocerlo, tendemos a dar favoritismo. No hagamos eso, hermano. No lo hagas. A cada uno de nuestros hijos hay que resaltar las cosas buenas que tienen. Aunque tal vez algunos no sean tan buenos para estudiar, por ejemplo, ¿no? Y digas, este es más cabezón, no le entran las letras, el otro es bien, bueno, no importa, pero hay cosas que este tiene que también hay que exaltar, ¿verdad? Y ahorita voy a llegar al punto de la atención, porque si yo veo que mi hijo tiene un problema, entonces tengo que atenderlo y no tener un favoritismo o criticarlo. Ustedes pueden leer la historia de Jacob y Esaú. Número 3. Valga la redundancia del desaliento, pues el desaliento en sí mismo también puede ser porque muchas de las veces, por ejemplo, el hijo quiere en un momento dado estudiar algo y el papá o la mamá dice, no, ¿cómo crees? Eso no deja dinero. Bueno, pues, a ver, hijo, pues ¿te gusta de veras? ¿Te gusta hacer eso? Sí, ¿verdad? Yo quiero ser mecánico, por ejemplo. No, pero yo quiero que seas doctor. Bueno, si quieres ser mecánico, no lo desanimes. Probablemente, dependiendo de la edad, puede ser que esté en eso, en una etapa donde todavía no define muy bien. Pero no trates de imponerle, no trates de tú imponerle a tu hijo. Algunos, por ejemplo, hay familias que dicen, todos nosotros hemos sido abogados de familia. Mi hijo va a ser abogado. Y dice, no, yo quiero ser bailarín. Ay, ¿cómo? No, mi hijo, ¿cómo crees? Si los Hernández Machuca hemos sido abogados. Y tú vas a ser abogado. Ay, no, es que no quiero ser abogado. ¿Sí? Anímalo, anímalo a que de verdad, hijo, eso es lo que quieres ser. Te voy a apoyar. Pero yo quiero ver que realmente te guste. ¿No? En alguna etapa mi hija decía, yo quiero ser chef. Ahí está la cocina. Adelante. Y ya que estuvo, como que ya no me gustó mucho la cocina. Entonces, no, eres chef, ¿verdad? No. Bueno. Número 4. Muchas veces, sobre todo esto sucede en la adolescencia. El no reconocer el hecho de que nuestro hijo está creciendo y tiene derecho a ideas propias. No tiene que ser, como decía yo, va de la mano del otro, una copia exacta de nosotros. No. Para tener éxito, pues, a ver, hijo, voy a ayudarte, ¿verdad? No lo enfrasquemos, no le impongamos algo, ¿verdad? Mi papá quería ser doctor, médico, y fue contador porque su papá le dijo, no, tienes que ser contador. Ahí está mi papá. Y le dice, yo siempre quise ser médico. No, ¿quieres ser médico? Sé médico. Quiero ser enfermera, sé enfermera. Quiero ser, no sé, dibujante, pues sé dibujante. ¿Sí? Número 5, aquí es donde yo hablaba hace un momento, descuido. Descuido, hermanos. El día de hoy estamos viviendo una era en donde los hijos son muy descuidados. ¿A qué me refiero? A que los abandonamos. No nos tomamos el tiempo para platicar con ellos. Qué triste es que los amigos en la escuela sepan mejor lo que tu hijo piensa que tú mismo. Eso no debería pasar. ¿Sí? O sea, el que nosotros muchas veces no les damos el tiempo. Miren, hay una historia en la Biblia, no sé si viene ahí, 2 de Samuel, ustedes la pueden leer. David, el rey, aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque lo dice así la Biblia, fue un mal padre en este sentido. Vean ustedes cómo David y su hijo Absalón, Absalón fue el producto de David. Fue un hombre que se desatendió de Absalón.
No fue un padre que estuvo con Absalón. No fue un padre que estuviera con tenía un montón de hijos. Y nunca fue bueno para poder gastar tiempo con él. ¿Qué sucedió con Absalón? Absalón le quiso robar el reino, le dio un golpe de estado a su papá. Y ya cuando Absalón muere, David lógicamente llora y grita: Absalón, hijo mío. No, a ver, David, cálmate, David. Eso ya se murió. ¿Cuánto tiempo estuviste con Absalón? ¿Cuánto tiempo fuiste cuando él empezaba a tener ese rencor, ese desaliento por ti como padre? ¿Cuándo fuiste a verlo? Nosotros somos culpables, hermanos. Reconócelo, somos culpables. Descuidamos a nuestros hijos. Te pregunto, ¿sabes lo que piensa tu hijo de su vida? ¿Qué quiere ser? ¿Sabes lo que piensa de la vida? ¿Sabes lo que piensa él incluso hasta del cristianismo? Porque muchas veces los hijos van a la iglesia porque nosotros los llevamos, pero muchas veces ni ellos mismos creen. Es más, a veces tienen unas dudas tremendas. Sí, la escuela, hermanos, en la escuela los están bombardeando continuamente. Les están hablando acerca de la ideología de género, les están hablando acerca de la evolución, les están hablando del humanismo, les están hablando de un montón de cosas que van en contra de Dios. ¿Y sabes quién les ayuda en su casa? Nadie. Viven con duda, con incertidumbre. No saben ni por qué vivo, por qué estoy aquí, papá. Pues, bueno, estás aquí porque Dios te creó. Vaya, qué respuesta, me satisfizo. No, a ver, ven, hijo, quiero hablar contigo. Vamos a gastar tiempo. No te conozco, vaya, perdóname, pero tenemos que conocernos. Miren, hermano, yo no trato de... Créanme, mi propósito no es tratar de ponerme como ejemplo en todo. Pero créanme, si hubo un tiempo en mi vida cuando yo gasté más tiempo con mi hija, la mayor, fue cuando yo la llevaba a la escuela. Porque me hacía un montón de preguntas, me tomaba media hora en llevarla y era el momento más especial para mí. Todas las dudas: papá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y yo no le decía: no, hija, pues por fe, porque la Biblia dice. No, me tomaba el tiempo para poderle decir. Así. Cuando mi hija tuvo su primera menstruación, yo fui el primero en enterarme. Sí. La felicité. Dije: mi hija, te felicito. Me da gusto. Con mi hija hablo de una manera abierta. Me dice lo que está: papá, mira, pasa esto. Oh, mira, a ver, hija, ¿tú qué piensas? No, esto y esto. Y hacemos un debate ahí, pero no peleamos. Qué triste el día de hoy que nuestros hijos hagan preguntas que les llamamos preguntas existenciales y que los papás no sepan cómo responderle a los hijos. El día de hoy tenemos una gran cantidad de libros de todo tipo, que pueden ayudarte como padre a poder leer y poder decirle a tu hijo: mira, hijo, te voy a decir, el día de hoy en la escuela te van a enseñar y te van a decir que Dios no existe. Eso se llama ateísmo. Pero yo te voy a decir, el ateísmo no tiene bases. No, mira, papá, me dijeron esto en la escuela. Sí, no te preocupes. La evolución es solamente una teoría, hija, no tiene fundamentos, hijo. Mira, te voy a decir por qué y dale una respuesta que lo pueda satisfacer, como tal vez a ti te pasó. Si había algo que a mí no me gustaba de la iglesia cristiana, era que si yo le preguntaba a mi pastor algo, me decía: bueno, pues porque la Biblia lo dice, hijo. Dice: ¿pero por qué, pastor? Pues es que así es. Yo le decía: pastor, cuando nos muramos y estemos en el cielo, lo único que vamos a hacer en el cielo va a ser cantar con arpas. Gloria a Dios por la eternidad, hijo. Dice: ¿de veras, pastor? Dice: es que a mí me parece, pastor, que eso es muy aburrido. ¿Cómo crees? Es lo más hermoso que puede haber. Cuando yo crecí me di cuenta que la Biblia dice que hay una ciudad
llamada la Nueva Jerusalén, y que vamos a vivir ahí. Y no vamos a estar todo el tiempo, y valga, no porque yo no esté de acuerdo en eso, sino porque hay algo más. Si en este planeta caído hay un propósito, imagínate en la eternidad. Entonces tienes que responderle a tus hijos, darle la respuesta, pero no simple y fácil. Tómate el tiempo para estudiar. Yo tengo un montón de libros, si ustedes me los piden, yo te los regalo. Tengo un montón de libros en PDF que te puedo decir, mira, este habla de la evolución, este habla de la historia de la iglesia, este habla de cómo se formó el canon, este habla de la creación contra la evolución y el Big Bang. Te puedo dar un montón de libros para que tú los estudies junto con la Biblia. Pero si no gastas tiempo con ellos, de nada sirve. Punto 6. Cuando por medio de ásperas palabras y crueldad física directa, abusamos. Yo entiendo, hermanos, que muchas de las veces, si tuviste un mal día en el trabajo, si tuviste una mala experiencia, es muchas veces muy fácil, como decía alguien, ¿no? Te desquitas con la esposa con los hijos con el perro y el gato, ¿no? Y es como una cadena. No, hermanos. Muchas veces hay papás, mamás, que les gusta hacer gala de su autoridad, de su fuerza, de retar a los hijos y hacerles ver quién es la autoridad. Hermano, déjame decirte algo. La autoridad se gana, no se impone. Se gana. No necesitas usar palabras ásperas ni gritar si tienes autoridad. Pero si la autoridad no te la has ganado, entonces sí vas a gritar. Y vas a hacer un abuso de tu autoridad usando palabras crueles, incluso hasta físicamente, desquitando un enojo. No, esa no es la manera, esa no es la forma. Número 7, va de la mano, ¿verdad? Cuando se hace un abuso de la autoridad. Número 8, cuando no somos congruentes con lo que decimos y hacemos. En Primera de Pedro 4:17, no sé si alguien lo quiere leer, dice Pedro: si el juicio comienza por casa, ¿qué será de los de afuera? Es un llamado a los cristianos. Dice, a ver, cristiano, empieza por juzgarte a ti antes que a los de afuera. Primero empieza por poner orden en tu casa y después afuera. Y muchas veces ese dicho que dice, ¿verdad?, candil de la calle y obscuridad de la casa, es muy cierto. Déjame decirte que la manera más fácil de perder tu autoridad es precisamente cuando no eres congruente. Dices una cosa y tú haces lo contrario. Y abusas al decir, pues, que soy tu papá o soy tu mamá. Estás haciendo que tu autoridad se vaya borrando. Porque entonces lo van a hacer, pero lo van a hacer porque tú lo dices, no porque vean en ti un ejemplo, que es el siguiente. Muchas veces no somos un ejemplo. A ver, recoge tu cuarto. Y dice, ok, tengo que hacerlo. Y tú lo tienes bien descompuesto o desarreglado. A ver, cuando yo hablo con mis hijas, y ellas están ahí adentro, pero van a oír este audio, cuando yo hablo con mis hijas, jamás les digo, recojan y hagan, cuando yo no lo he hecho. Ellas lo saben. Si yo les digo, los trastes tienen que lavarse, es porque saben que su papá también sabe lavar trastes. Entonces, si tú eres un papá o una mamá que dices, pero no haces, entonces no eres un buen ejemplo. Y tus hijos van a crecer con desánimo. Van a decir, nada más que, pues sí lo hago porque es mi mamá, pero la verdad, híjole, ¿verdad? Por ejemplo, hay papás que dicen, mira, tú llegas a la casa borracho y vas a ver, y tienen la botella ahí a un lado. Sí, papá, ya vi. Me quedó bien claro. No quiero que fumes, ¿verdad? Y trae su cajetilla aquí. Hola. No, está bien, tú lo dices y lo van a hacer. Muéstrales con el ejemplo. Muéstrales que eres un ser humano también.
¿sí? Muchas veces nos enseñaron que los papás eran perfectos. Eso no es cierto. Cuando crecimos nos dimos cuenta que no era así. Pero es bueno que tú como papá, cuando cometes un error, también digas, perdóname. Hijo, hija, perdóname. Mira, la otra vez te dije y te lo dije porque tenía coraje. Porque me pasó esto. Perdóname. Yo lo he hecho, hermanos. Sí, es la verdad. Y no me avergüenzo. Tampoco estoy diciendo, ay, mira, háganlo. No, reconozco que yo lo he hecho. ¿Sí? Muchas veces, cuando hay situaciones, ¿verdad? Aquí en la iglesia, trato de separarlo y de no llevarlo a mi casa. Pero muchas veces me ha pasado. He tenido que pedir perdón. Perdón. Papá, pero no hicimos nada. Lo pienso, medito, me como mi orgullo y salgo y digo, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón. Estuvo mal. Dije algo que no era correcto. ¿Cuál es el problema? Deja que tus hijos vean que eres real, que te equivocas, que mamá comete errores. No importa. Que papá comete errores, hijo. Que cuando hace algo mal, lo admite. En la casa tenemos una regla. A la hora de la comida, platicamos lo que a cada uno hizo en el día. Es una regla. Alguien lo puede dar fe. A ver, Lucy, ¿cómo te fue en la escuela? Y nos empieza a decir todo lo que hizo, todo. A ver, Epsiba, en la primaria, ¿qué hice? Fabiola, Laura, yo, todo. ¿Qué hicimos? Platicamos, tratamos de ver qué nos pasó. ¿Qué sucedió? Sé un ejemplo y no tengas miedo de equivocarte. Si te equivocas, pide perdón, no pasa nada. Créeme que si hay alguien que es comprensivo, son tus hijos. Son los primeros en decir, papá, no importa. Y eso es algo hermoso. Pero cuando crecemos pensando que papá o mamá son los intocables, los que no cometen errores, vas a crecer igual. Y eso es terrible. Es muy malo. Número 10, dale todo lo que quiere. 9, perdón. Ok, bueno, no somos un ejemplo. Esto incluye a tanto papá como mamá, ¿no? A veces se piensa que el papá, pues es el único que provee y su responsabilidad es proveer el alimento. Dice, no, yo ya proveí, ahora sí que tú arréglatelas. No es verdad. Es cierto que el papá provee, pero hasta ahí no termina su responsabilidad. No, de ninguna manera. Nuestra responsabilidad como padres no es solamente proveer, es también estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Saben? Está comprobado que tanto hijos, tanto mujeres como hombres, crecen con un carácter más definido, más firme, más sólido en su persona, cuando el papá es el que tiene comunicación con ellos. O sea, la figura paterna es importante. ¿Sí? Es importante. Ahora, si en un momento dado no lo hay, no importa. Tú como mamá y como papá, demuéstrale a tus hijos con ejemplo, de tal manera que no tengan nada que reprocharte. Diga, mira hijo, ¿me viste lo que yo hice? Sí, eso es lo que Jesús hizo a sus discípulos. Les lavó los pies. Dijo, ¿vieron lo que hice? Sí, háganlo ustedes también. Número 10, dales todo lo que quieren. ¿Sabes qué va a pasar? No sé si sea un refrán o no, pero en una ocasión alguien dijo, yo prefiero que mi hijo en casa reciba una buena disciplina que el policía le dé de macanazos. O sea, lo que está diciendo es, yo prefiero aquí en mi casa disciplinarlo a que no le discipline y que allá afuera, hermanos, déjenme decirles algo, a nuestros amados angelitos y bebés allá afuera no los ven igual. Allá no son los bebés,
ni los angelitos. Allá el policía no va a decir, ay, mira, sí, pues es el güero, no, pobre güero, no, pues es el güero, no, ¿verdad? Allá afuera la gente no va a verlos como tú ni como yo. No, es importante que tú a tus hijos no les des todo lo que quieren. No, tienes que restringirlos, porque si no lo haces, cuando crezcan ellos van a pensar exactamente que todos los demás van a ser como tú. Y es que en mi casa te enseñaron, mijo, aquí no. Cuando yo me fui al instituto tenía 17 años y Ramón aquí está. Pues yo no sabía ni planchar, no sabía lavar, además no sabía ni siquiera lavar un plato, la verdad. Cuando yo llegué allá, dije, bueno, ¿y aquí a qué hora se levanta uno para el desayuno? No, pues aquí desde las 6 ya hay desayuno, pero aquí hay un rol y te va a tocar hacer esto y esto y esto y esto y esto. Aquí está la escoba, te toca barrer allá afuera. ¿Sí? ¿Sí o no, Ramón? O sea, ¿cómo? Es más, un pantalón lo eché a perder porque a la hora de plancharlo, pues no, ¿se acuerdan de esas planchas que se calentaban muchísimo y las ponías y se pegaba la tela? Quedó la marca ahí, ¡ay! Lo eché a perder, ¿verdad? Híjole, era un pantalón de vestir, no, nunca había planchado. Cuando yo salí de la escuela era un experto en planchado, lavado, sacudida, de verdad, lo digo en serio, tendía mi cama, o sea, era como el ejército. Pasaban a revisar y ver que todas tus cosas estuvieran bien. ¿Sí o no, Ramón? Era como un ejército. Imagínate, yo en mi vida había hecho eso. Yo no sabía, no solamente no lavar, sino que incluso tuve que lavar en cubeta, que no había lavadero. ¿Saben lo que es eso, verdad? Bueno, los que saben lo incómodo que es lavar en cubeta. ¿Sí? Así es. Número 11. Aquí, cuando hablo de un abandono, estoy hablando del otro lado del punto número 1, ¿no? Es triste, yo me acuerdo que en alguna ocasión, pues, platicando con Diego, si me permite lo voy a decir, él decía, cuando yo iba a la escuela yo me preparaba mi desayuno. ¿Sí o no, Diego? Hay muchos niños así, ¿saben? Tenía un amigo ahí en la colonia donde vivíamos, mi mamá lo conoció. Ese niño era un hijo de la calle. Su mamá, si él llegaba a dormir, ni cuenta se daba. O sea, vivía con nosotros prácticamente. Ahí comía, ahí desayunaba, dormía. Y era muy triste, porque nunca veíamos que su mamá fuera a medianoche y decir, oiga, aquí está mi hijo. Nunca. El niño hizo su vida solito. Y sus hermanos también. O sea, hay niños que pues simplemente salen adelante en la vida, pues ahora sí que de veras porque Dios es bien grande, solitos. Y ese es el otro lado. Y como dicen, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero lo dice un refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, hermano. O sea, no seas un papá tan extremadamente protector, pero tampoco seas un padre que los abandona. Ya, que se preparen, que se hagan, que... No, espérame. Si ya están en una etapa donde ya pueden salir a la... qué bueno. Pero cuando un hijo todavía no está en esa etapa, necesita supervisión. Saber cómo está, qué está haciendo, qué come, qué se lleva a la escuela. Tiene que desayunar. ¿Quién lo supervisa? ¿Se llevó fruta? ¿Se llevó...? ¿Qué se llevó? Bueno, y regresando a Efesios, dice Pablo, no los exasperen, no los desanimen, dice, edúquenlos. Esa es una palabra que pasé hace un momento por alto, edúquenlos. Esta palabra significa criar, sobrellevar, en la disciplina y la instrucción del Señor, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que tener cuidado en cómo
¿Qué hacemos? ¿Qué cosas hacemos que pueden causar que nuestros hijos se desanimen o se exasperen? Hay que tener cuidado. La semana que entra continuamos con el tema, porque voy a entrar a ver la palabra disciplinen. O sea, la palabra dice, edúquenlos en la disciplina. ¿Qué significa esa palabra? La vamos a ver desde el punto de vista bíblico, y vamos a ver también la palabra, dice, en disciplina e instrucción. Esos dos. Disciplina e instrucción. ¿Ok? Porque ya vimos ahorita que nuestros hijos son seres pecaminosos, son seres caídos, pero vimos también que no los exasperemos, no los desanimemos. Ya vimos cómo podemos hacerlo. Pero ahora vamos a ver, dice, edúcalos en la disciplina e instrucción. ¿Qué es la disciplina e instrucción? Porque podemos también creer que nuestra casa es un campo militar. No, tampoco. No, ahí está Ramón. Hace un momento los que no lo oyeron decía, yo crecí con golpes. ¿Qué decían? Las letras con sangre entran. No, espérame. No es el ejército, ¿verdad?, mexicano. Tampoco es haz lo que quieras. No, eso lo vamos a ver la semana que entra. Disciplina e instrucción. ¿Por qué no se ponen de pie para terminar? Yo te invito que ahí en tu lugar tú reflexiones, tú y Dios, nada más. Ya terminamos. Mira, hermano, yo debo reconocer que cuando yo predico, antes que yo predicarles a ustedes, hermanos, la predicación me habla a mí. Siempre. O sea, yo no me puedo parar aquí y hablarles de un tema que yo digo, no. Y yo reconozco como papá que en muchas cosas he cometido errores. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Corregirlas. No pasa nada. Yo te invito a que tú, como papá, ahí en tu lugar, pienses, a ver, de todo esto en qué he fallado, qué he hecho mal como papá. Y si tú reconoces que en alguna de estas áreas tú has fallado, pídele perdón a Dios y empieza a poner en práctica las cosas. O sea, si tú reconoces, no, pues yo en este punto 1, punto 2 he fallado, ok, cámbialo, para que el día de mañana no llores. Te lo digo de verdad, no llores por tus hijos. Estás a buen tiempo, creo yo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, tú eres el Padre por excelencia. Porque la verdad, Señor, es que como humanos fallamos. Yo lo reconozco. Yo he fallado una infinidad de veces como padre. Pero te pido, Dios, que me ayudes a tener siempre la humildad para reconocer con mis hijos, con mis hijas, cuando he fallado. Ayúdame, Señor, a perfeccionarme, a poder mejorar. Así también, Padre, te pido por cada uno de los papás, mamás que están aquí, que si tu Espíritu Santo ha hablado a su corazón, es un buen momento para poder decir, Señor, perdóname. Hay que reconocer, Padre, que muchos de nosotros nunca tuvimos una educación, nunca tuvimos una figura, nunca tuvimos un modelo a seguir. O tal vez lo tuvimos, pero no era realmente el correcto. Y actuamos en consecuencia. Perdónanos. Pero, Señor, ahora que estamos aquí y que estamos viendo todo esto, que nos sirva para poder recapacitar, corregir. Y que, Señor, tomemos las cosas buenas que aprendimos de nuestros padres y las malas, desecharlas. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el Padre por excelencia. Te pido, Dios, por cada uno, que vaya a su casa, medite esto y que al final nos ayudes a ser mejores padres. Gracias te doy, Señor, por todo, en el nombre de Jesús.